Todos en Hollowbrook sabían que el río mantenía secretos, pero nadie imaginó que devolvería uno. El sol de verano derramó una luz cálida y melosa sobre el pintoresco pueblo de Blackwater hueco, lanzando sombras largas e inclinadas que se extendían perezosamente a través del cuadrado empedrado, como un secreto que espera ser descubierto. El Summer Revel, el evento más esperado del pueblo, había transformado el verde tranquilo en un lienzo de color y alegría, pero debajo de la risa y el aroma de las almendras azucaradas, algo se sentía desalineado. Las carpas a rayas se agitaban en la suave brisa como susurros inquietos, mientras la vieja banda de latón tocaba una melodía alegre, que no coincidía con la corriente suboficial de inquietud que ataba el aire. Los niños se movían caóticamente entre los adultos, sus caritas manchadas con caramelo pegajoso y emoción, pero la señorita Eliza Hargrave, sentada a la sombra, fuera de la casa de T. Hollow Hearth, no miraba la feria con los ojos de la nostalgia, como todos los demás. Ella observaba, calculaba, notaba los detalles que otros descartaban sin pensarlo. Sus ojos claros y agudos, a pesar de su edad, se movían de rostro en rostro, seleccionando expresiones que no se ajustaban al escenario. La señora Clarendon, la viuda pétrea, con la postura perfecta y un pasado que todos ignoraban cortésmente, se encontraba cerca de la cabina del molinero. Sus dedos se apretaban con tanta fuerza alrededor de sus guantes, que temblaban. Su hijastro Harold, fingiendo reír con los muchachos locales cerca del barril de sidra, tenía el aspecto cazado, de alguien con algo que esconder. Incluso Agnes Thorne, la posadera conocida por su eficiencia, se movía como una mujer que cargaba con un peso que no podía nombrar. Su delantal estaba torcido, su frente brillaba con un sudor que no era completamente del calor del verano, y su sonrisa, cuando aparecía, era frágil. Mientras servía una taza de té fresca, su voz llevó ese tipo de comentario casual, destinado a ser olvidado, pero imposible de ignorar. Tuvimos un invitado la semana pasada, un tal señor Fenwick. Se mantenía apartado, tipo caballeroso, cortés, pagó hasta el martes, pero el domingo por la noche, desapareció, sin decir una palabra. No tomó su bolsa, no pidió su llave, hizo una pausa, como si escuchara sus propias palabras por primera vez, y agregó: y el maestro de la estación dice que no se vendieron boletos de tren a su nombre. Edith Blanchfield, siempre cínica, agitó la mano despectivamente, culpando al romance, o a la bebida, pero Agnes no se movió. Es la forma en que se veía señorita Hargrave, dijo con voz baja, como si ya hubiera desaparecido, antes de irse. Esa frase se quedó, tallada en la mente de Eliza como la primera línea de un caso aún por escribir. Las desapariciones en los pueblos somnolientos generalmente no hacían ruido, se hacían eco en historias no coincidentes, en equipaje olvidado, en miradas intercambiadas demasiado rápido. Ella agitó su té lentamente, cada círculo, deliberado. Sus ojos volvieron a la multitud, a los nudillos blancos de la señora Clarendon, al repentino silencio de Harold, cuando se cruzó con su mirada, a los dedos de Agnes, temblando cada vez más. Estas no eran coincidencias, eran hilos, y si había algo que la señorita Hargrave sabía, era cómo seguir un hilo, hasta desentrañar todo lo que debía esconderse. A medida que la música continuaba, ligeramente desafinada ahora, y la feria giraba con su ilusión de alegría, se recostó. Sus ojos no se entornaron con sospecha, sino con certeza. «Qué, muy peculiar», susurró, aunque no para sí misma. No, lo dijo al viento, al pueblo, al misterio que ya florecía en silencio detrás del empavesado. No se fue gradualmente, no con un susurro de adiós, ni el suave rastro de huellas en el rocío de la mañana. Se fue completamente, sin su llave, sin su equipaje,
sin una despedida educada, y cuando la señorita Eleanor Marell levantó su taza de té con la elegancia practicada de quien mide el tiempo con cucharitas de plata sobre porcelana, ya pensaba en algo. Ahora no es tan peculiar, murmuró en voz alta. Sus ojos no estaban en sus compañeras, sino distantes, ya atrapados en la red de implicaciones, que giraban en silencio por la habitación. La señora Partridge, todavía cautivada por historias de la esposa del vicario, y un rumoreado visitante nocturno que se deslizaba por la puerta del jardín del rectorado, apenas registró el comentario, pero la señorita Marell ya había catalogado las inconsistencias en la desaparición del señor Lansbury, con la tranquila precisión de alguien que había pasado la vida mapeando los comportamientos humanos. La gente, ella creía, sabía, no desaparecía en la nada, no sin ruido, no sin rastro. Se inclinó hacia adelante con un ligero cambio de postura. Su voz, baja y suave como el azúcar, ocultaba la agudeza debajo. Dijiste, querida, que dejó atrás su equipaje. La señora Thorne, nerviosa y de cara cálida por el calor de la cocina, asintió mientras alisaba distraídamente su delantal. Oh sí, respondió, y no solo un paquete o una cartera, un verdadero tronco, de cuero, pulido. Las esquinas de latón brillaban como nuevo, todavía cerrado, todavía intacto. El asentimiento de la señorita Marell fue apenas perceptible. Su mente ya tiraba de los hilos, tejiendo patrones. ¿Sin nota?, preguntó suavemente. Ninguna, y luego la frase más inquietante de todas. El jefe de estación dijo que nadie, con la descripción del señor Lansbury, compró un boleto. Dijo que la última vez que lo vio, estaba caminando solo hacia el camino del río, justo antes del anochecer. La señorita Marell parpadeó lentamente. Asintió, pero no presionó. Probablemente escapó con algo, o alguien, de la ciudad vecina. Estos hombres, siempre inquietos, no se dan cuenta del caos que dejan a su paso, pero Eleanor Marell escuchó lo que no se decía, y esa tarde, con resolución tranquila, comenzó su recorrido por la feria, tejiendo entre los puestos como un hilo en la tela viva del pueblo, recolectando piezas, donde otros solo veían bordes deshilachados. Lansbury no había comprado su tabaco habitual el día que desapareció. La señorita Marell, de pie junto al puesto de panadería, eligió un bollo de grosella con lenta precisión. Luego preguntó a la joven que lo envolvía. Parecía preocupado el caballero de la posada. ¿Alguna vez? La niña dudó. Sus ojos fueron al suelo. Se mantenía para sí mismo, educado, pero se detuvo, los dedos apretados alrededor del papel. La señora Thorne dijo que recibió una carta, justo el día anterior. Lo inquietó. Se puso pálido, parecía conmocionado. El aliento de Eleanor se quedó atrás. Lansbury había desaparecido en el aire. No es que tenga la costumbre de meterme en los asuntos de los invitados, susurró la señora Calloway, su voz apenas audible sobre el crujido de las maderas de la vieja posada, pero algo sobre cómo el señor Duval desapareció. Me roe, señorita Elspeth. La luz de la tarde atravesó las cortinas de encaje como recuerdos cansados. Elspeth Alden, tranquila y compuesta con su oscuro abrigo violeta, asintió lentamente. Sus manos se doblaron perfectamente en su regazo. Un hombre puede olvidar una bufanda a toda prisa, incluso un libro, pero rara vez su maleta, y nunca sus cuotas, respondió ella, su voz pareja, pero su mente ya desentrañaba hilos. Dice usted que solo pagó por las 2 primeras noches. La señora Calloway tragó saliva, luego asintió. Dijo que pagaría el resto al final de la semana. También lo dijo con confianza, pero el final, bueno, el final nunca llegó, y nadie lo vio irse, ni George en los establos, ni Elsie, que trae la leña, y ni siquiera el viejo señor Renner,
que se sienta por la ventana frontal desde el amanecer hasta el anochecer, y jura que ve todo en la plaza. La mirada de Elspeth se oscureció ligeramente, y su habitación, la señora Calloway dudó, luego la llevó por la estrecha escalera, cada peldaño gimoteando bajo el peso de las preguntas sin respuesta. La puerta de la habitación 4 se abrió, y una extraña y fría quietud las recibió, del tipo que solo cuelga en lugares sin tocar durante días. La cama estaba perfectamente hecha. Un libro, Cumbres borrascosas, se hallaba abierto boca abajo en la mesita de noche, sus páginas detenidas a mitad de la oración, como si el lector hubiera tenido la intención de regresar en cualquier momento. Un par de zapatos pulidos descansaban uno al lado del otro bajo la silla, los pantalones, doblados sobre ella, y al lado del armario, una maleta pesada permanecía cerrada e inmóvil. Nada ha sido perturbado, murmuró la señora Calloway. Incluso el cepillo de afeitar todavía estaba mojado la mañana en que desapareció. Elspeth entró más allá, sus ojos escaneando lo que no estaba allí. En el escritorio un secante llevaba la leve presión de un bolígrafo, pero no se había derramado tinta, no se dejó ninguna carta. Ella rastreó la sangría con un dedo enguantado, intentó escribir algo, susurró, pero cambió de opinión, o fue interrumpido. Abrió el cajón superior del escritorio, vacío pero espolvoreado. El segundo contenía cartas cuidadosamente apiladas, ninguna se había abierto, pero el tercero se resistió. Está cerrado, dijo la señora Calloway, con voz baja casi temblorosa. No quise forzarlo, se sentía mal. Elspeth asintió, sus ojos no dejaban el cajón. Si lo cerró y no lo llevó consigo, significaba que planeaba volver, pero algo, o alguien, se aseguró de que no lo hiciera. La señora Calloway salió pálida. ¿Cree usted que él? Elspeth se volvió hacia ella, su mirada ilegible. Creo que lo que hay dentro de ese cajón puede responder lo que sucedió fuera de esta habitación. Se movió hacia la ventana y miró hacia abajo. Un callejón estrecho se extendía junto a la posada, envuelto en sombra incluso al mediodía. ¿Alguien escuchó algo esa noche? La señora Calloway sacudió la cabeza. Sin gritos, sin pasos, solo, nada. Elspeth se alejó, su expresión ahora grave. Eso es precisamente lo que me molesta, murmuró. Cuando un hombre desaparece sin lucha, sin ruido, y sin un testigo en una casa llena de gente, generalmente significa que el ruido vino después de que él se fue, o que nunca se hizo en absoluto. Miró una vez más al cajón cerrado, luego volvió al libro abierto en la mesita de noche. La página todavía estaba marcada por el tenue aroma de lavanda y cenizas, una extraña mezcla, una mezcla deliberada. Había algo en esta sala, en este silencio, que tarareaba con intención inacabada, no la ausencia de un hombre que se fue, sino el hueco donde se llevaron a alguien, y el mundo de abajo simplemente continuó, sin darse cuenta de que había tragado a alguien entero y digerido la evidencia antes del amanecer. La niebla que se aferraba a los bordes torcidos de Elmbrook Lane. Esa mañana no era simplemente un remanente de la lluvia de la noche, era más pesada que el rocío, más fría que la niebla, y demasiado quieta, como algo que contenía la respiración. Se desplazó por los caminos empedrados como un presagio, arrastrándose alrededor de botas y puertas con precaución deliberada, y en ese espeso silencio, el pueblo de Elmbrook parecía escuchar. La señorita Elira Wren, conocida en silencio entre los lugareños como una mujer que notaba lo que otros ignoraban cortésmente, sintió el cambio antes que nadie. Se ofrecía en la forma peculiar en que se ofrecían los saludos, un ritmo demasiado lento, una mirada demasiado rápida, como los comerciantes buscaban cambio, y como cada par de ojos parecía robar miradas ansiosas hacia Carswell House, la vieja mansión cubierta de hiedra, posada en el borde de los bosques como una cosa dormida,
que dormía mejor si se la dejaba sin perturbar. Decían que un escritor, Elias Norwood, se había instalado allí, un hombre urbano, con ojos cansados y demasiadas historias en la cabeza. Llegó para terminar una novela, decían, buscando soledad. Durante 21 días caminó por los senderos del bosque antes del amanecer, anotando notas apresuradas en un cuaderno negro maltratado, apenas asintiendo a cualquiera que pasara. Nunca se unió al té en la plaza, nunca se demoró en las tiendas, nunca habló, a menos que se le hablara. Y luego solo brevemente, como si su voz no alcanzara a sus pensamientos. Luego en la mañana del día 22, simplemente se fue. No solo se fue, sino que fue borrado, sin equipaje faltante. No se llamó un carruaje, sin huellas en el suelo húmedo del jardín. Su abrigo todavía colgaba junto a la puerta, sus gafas descansaban sobre un libro de historias de fantasmas cerca del fuego, y una taza de té, con la marca de sus labios en el borde, se había enfriado sobre el alféizar de la ventana, llena a la mitad con Earl Grey, y un solo pétalo seco de lavanda flotando en la superficie. Pero fue el diario lo que atrajo más inquietud. Abierto en su escritorio, su página final estaba medio quemada. Las llamas se detuvieron abruptamente, como si algo las hubiera tragado, algo que no quería que las palabras fueran consumidas por completo. Los bordes eran frágiles y ennegrecidos, la tinta se había unido y goteado, como si la página hubiera llorado. En la panadería, la señora Finn murmuró detrás de sus bollos azucarados que Norwood había comenzado a hablar con las sombras la semana anterior. Lo preocupante era que alguien respondía. El señor Bellamy, en la oficina de correos, añadió que Elías recibía sobres marrones idénticos cada martes, sin dirección de devolución, sin marcas, salvo una leve media luna presionada en el sello de cera. El último, dijo, fue devuelto sin abrir. Dijo que el hombre ya no vivía allí, recordó, golpeando su sien como si fuera un acertijo que nadie había resuelto. Fue entonces cuando Elira decidió actuar. Visitó Carswell House, fingiendo preguntar por una novela prestada, pero su verdadero objetivo era el estudio. La puerta era diferente ahora, reforzada con un cerrojo que se cerraba desde dentro. Extraño, pensó, ya que nadie había estado dentro desde que Elías desapareció. Habló con la señora Anstrutter, la ama de llaves, una mujer pálida y tranquila, cuyas manos nunca dejaban de retorcerse. Había voces, admitió en voz baja. Tarde esa noche, una era suya, el otro, nunca antes lo había escuchado. Más profundo, burlón, traga con fuerza, pero cuando revisó a la mañana siguiente, no había nada fuera de lugar. Pausa breve. Algunas historias nunca se escriben, solo vidas enterradas. Esa noche, en su sala de estar, Elira no pudo dormir. Voz reflexiva, demasiada verdad quedaba atrapada entre las paredes, verdades que habían devorado al autor. Todo comenzó con el regreso tranquilo, casi fantasmal, de Eleanor Hargrove a Windmere Hollow. Tono narrativo. Una mujer que alguna vez fue recordada como la radiante hija de Hargrove Estate, ahora reaparecía como una sombra arrastrada por el tiempo. Habían pasado 15 años desde la trágica y no resuelta muerte de su padre, Alistair Hargrove, cuyo cuerpo fue hallado al pie de la escalera dentro de la grandiosa pero desmoronada mansión. Voz baja oficialmente accidente, pausa breve extraoficialmente. Los rumores susurraban algo mucho más oscuro. El escándalo la alejó. Eleanor se marchó abruptamente, y su silencio habló más fuerte que cualquier negación. Ahora estaba allí otra vez, tras las puertas oxidadas de Hargrove Manor, velada de negro, los ojos ocultos bajo un sombrero de ala ancha, la expresión ilegible. Pausa lenta no parecía volver por voluntad propia, sino por una compulsión inevitable. No habló con nadie, rechazó invitaciones, se desvanecía dentro de la mansión antes de que el sol de la tarde pudiera tocarla. Tono misterioso, sin embargo, la casa comenzó a agitarse.
Luces parpadeaban en habitaciones donde aún no había electricidad. Al anochecer, los aldeanos juraban oír notas de piano entre los árboles, notas bajas, discordantes, vacilantes, como si una melodía fantasma intentara recordarse a sí misma. Susurró la señorita Thorne, hermana del vicario, murmuraba sobre voces cerca del seto a medianoche, palabras apagadas, levantándose como una discusión, interrumpida de golpe por un silencio aterrador. Eleanor era vista caminando sola por el sendero de niebla detrás de la mansión. Pausa breve, sostenía una carta desvaída, sus labios se movían en silencio, como si recitara nombres. Pero lo más inquietante fue lo que contaron quienes entraron a la casa. Tom Haskett, el joven repartidor, dijo haberla visto conversando con una figura invisible frente a ella. Sorprendido, no había otra silla, ni otra taza de té, solo Eleanor, que se volvió hacia él lentamente, le sonrió, y le agradeció como si nada fuera extraño. La señora Corwin, ama de llaves, confesó a la señorita Elsbeth, en voz baja, que encontró a Eleanor inmóvil frente al espejo del piso superior. Tono inquietante, su aliento empañaba el vidrio, un vidrio que desde la muerte de Alistair había permanecido intacto, ahora estaba partido, justo por el centro. En esa misma habitación, el estudio del señor Hargrove permanecía como si él aún estuviera allí, abrigo sobre la silla, libros abiertos, un vaso de brandy a medio terminar. Pausa grave, pero lo más inquietante fue el mensaje escrito con un dedo tembloroso en el polvo del panel de la ventana: no es ella, nunca ella. Después, vino el caso de Simon Bell, el abogado. Llegó una mañana, y nunca más fue visto. Voz baja, su coche seguía allí, llaves en el encendido, maletín intacto. Eleanor afirmó que él decidió regresar caminando, enfatiza, pero no había caminos que se alejaran de Winmer Hollow, solo caminos que siempre volvían. Los días se hicieron semanas, Eleanor apareció menos, la mansión parecía sin vida, salvo por el tenue parpadeo de velas tras las cortinas. Una mañana de tormenta, un vecino juró haberla visto frente al espejo agrietado, inmóvil, como esperando algo. Cuando el inspector Vale obtuvo permiso para investigar, la mansión estaba en completo silencio, salvo una habitación, el salón. Pausa tensa, una taza de té aún humeaba junto a un diario abierto. La última página decía, voz baja y solemne: la casa recuerda, la verdad regresa, y ahora yo también. Eleanor Hargrove nunca fue encontrada. Voz misteriosa, no había señal de salida, ni equipaje movido, nada. Sin embargo, cada año, en el aniversario de su regreso, el espejo de la mansión se aclara, durante una hora. Pausa inquietante, no refleja lo que está frente a él, sino algo, o alguien, atrapado detrás, que mira hacia afuera. El pueblo de Greystone Vale, escondido entre colinas olvidadas, guardaba un silencio que se sentía más como un aliento contenido demasiado tiempo. Voz reflexiva, la repentina reaparición de Eleanor Price, tras casi 20 años sin previo aviso, sacudió incluso al más escéptico, pero fue su equilibrio inquietante lo que más perturbó a la señorita Hargrove. Eleanor se detuvo frente al Hollowbrook Inn como alguien resucitado de un cuento inconcluso. Pausa, maleta impecable, guantes inmaculados, ojos, demasiado tranquilos para ser inocentes. Dijo estar de paso, buscando viejos recuerdos, pero cada palabra sonaba medida, cada gesto, ensayado. Cuando se mencionó el nombre del doctor Nathaniel Brandt, el historiador que desapareció tras investigar la cripta sellada bajo la catedral, sorprendida Eleanor titubeó, su mano se congeló, su respiración se enganchó, parpadeó, demasiado lento. Yo no creo que tuviera el placer, dijo con incomodidad, voz temblorosa. Luego bajó la mirada y comenzó a alisar su falda con una precisión tan obsesiva, que parecía más una defensa que una distracción. La señorita Hargrove no dijo nada. Pausa tensa, solo inclinó la cabeza,
como un búho que estudia una presa. Curioso, murmuró. Varias personas estaban bastante seguras de que te vieron hablar con él, frente al cementerio, la mañana antes de que desapareciera. Voz contenida, la garganta de Eleanor se agitó, solo una vez, su aliento olía a pánico, el de alguien que recién comprende que su secreto, ya no está a salvo. Entonces, con una compostura rápida, forzada, voz rígida enderezó la espalda, y forzó una sonrisa, una que no alcanzó sus ojos. Si me disculpas, realmente debo ir, susurró, su voz, demasiado tranquila para una mujer supuestamente confundida e inocente. La señorita Hargrove se hizo a un lado sin palabras, observando cómo Eleanor se apresuraba por el camino de piedra, sus pasos, demasiado rápidos, demasiado irregulares, los hombros arrastrados como una mujer que se prepara para el impacto. Esa noche, la vela en la sala del ático de Eleanor se quemó hasta bien entrada la madrugada, y la señora Bellamy, la posadera, más tarde confesó haber escuchado voces silenciadas y agitadas detrás de la puerta, aunque ningún invitado había entrado o salido. A la mañana siguiente, la señorita Hargrove visitó a Edmund Fielding, el cartero de la aldea, cuya memoria era tan precisa como su ruta. Durante una taza de té tranquila junto al escritorio de clasificación, preguntó casualmente por la correspondencia del Dr. Brandt. Edmund asintió lentamente. Había una carta, dijo, golpeando su sien. Documento grueso, sellado. Vino de Londres, Sweetbill Court, Parsons Lane, si la memoria me sirve. Sin nombre, pero el sobre, algo en él no me sentó bien. No era el tipo de carta que se recibe de un amigo. Parecía oficial, y fue devuelto al día siguiente, sin abrir. Los dedos de la señorita Hargrave se acurrucaron suavemente alrededor del mango de su bolso. ¿Devuelto?, preguntó con suavidad. ¿Por quién? Edmund parpadeó. La señora Bellamy dijo que el Dr. Brandt se fue por la noche. Simplemente, desapareció, sin nota, sin equipaje, la habitación, sin tocarse excepto por un frotis de polvo en las tablas del piso, y un pestillo de ventana agrietado. Intrigada e inquieta, la señorita Hargrave caminó hacia la oficina de correos, donde el viejo señor Latham, un hombre obsesionado con la categorización y el orden silencioso, la recibió con la misma reverencia que ofrecía a las primeras ediciones. Ella preguntó por el sobre devuelto, y después de hurgar unos momentos en el contenedor de no entregas, se lo entregó. Una misiva sellada, marcada únicamente con una intensa insignia roja en relieve sobre la cera, una serpiente devorando su propia cola. Sus dedos hormiguearon mientras lo recorría. Símbolo curioso, comentó Latham distraídamente. Me recuerda a algo que vi una vez en los archivos de la antigua catedral. La señorita Hargrave no dijo nada, pero sintió un escalofrío atravesar sus huesos. Esa noche, Eleanor Price desapareció sin dejar rastro. Su maleta seguía en la esquina de su habitación, sin abrir, su contenido intacto, salvo por un solo artículo, un viejo periódico, recortado para encajar dentro de un libro de salmos, con fecha de hace 19 años. El titular decía, arqueóloga asesinada en colapso de la catedral desaparecida. En el interior de la ventana de su habitación, escrito en humedad donde no debía haber humedad, estaban las palabras: lo encontró. Nunca duerme. Desde esa noche, los aldeanos comenzaron a encerrar sus puertas antes del atardecer. La catedral permaneció permanentemente prohibida, y la vela roja en el estudio de la señorita Hargrave ardía sin cesar, noche tras noche, mientras ella abría una nueva página en su diario, y escribía: algunas desapariciones son obra del hombre, otras, el eco de aquello que jamás debió ser despertado. Creo que hemos despertado a este último. Y Eleanor lo sabía. Las noticias tienen una forma curiosa de moverse en lugares como Elmridge Hollow, nunca gritadas, nunca anunciadas, solo susurradas,
de taza de té en taza de té, deslizándose bajo las puertas como una corriente fría que nadie admite sentir. Comenzó con un silencio, del tipo que solo se nota cuando ya se ha sentado demasiado. Un invitado en el Brentbury Inn había desaparecido, no con fanfarria, ni con despedida, sino con una ausencia que se sentía deliberada, inquietante, sin nota, sin pago, ni siquiera un peine olvidado, ni una disculpa garabateada. La señorita Adeline Crowther lo escuchó 3 días después del hecho, cuando el señor Tibet, el jefe de correos, de nariz larga y pasos medidos, se presentó en su salón con el pretexto de entregar un paquete tardío. Negocio extraño, murmuró, ajustando su cuello, dejó su correspondencia, pero no mucho más. Sus ojos se agudizaron, aunque su sonrisa se mantuvo suave. Sin dirección de retorno, preguntó casualmente, mientras sus dedos se detenían sobre la colección de tés de media tarde. El señor Tibet asintió gravemente. Solo una dirección en Knightsbridge, 12 Wexford Place. El sobre era grueso, costoso. Camur. La señorita Crowther no respondió de inmediato, solo dobló su servilleta con dedos precisos. Una carta legal, pensó, posiblemente una citación, o un aviso, o peor, una herencia. Su mente saltó a un viejo nombre, Harrow & Klein, abogados conocidos por manejar discretamente propiedades envueltas en escándalos, linajes complicados o testamentos disputados. Escribió a su contacto en Londres, y la respuesta fue rápida. Harrow & Klein había enviado correspondencia desde Wexford Place recientemente, vinculada a la antigua finca Beechcroft, en Ditchley, un nombre que no escuchaba desde hacía 20 años, Thomas Beechcroft. Un recluso, desaparecido, presuntamente muerto. Ashridge Manor había estado vacío desde entonces, las persianas crujiendo como huesos al viento. No se decía que estuviera embrujado, sino acosado por la culpa. Y ahora, un hombre que coincidía con el heredero de Beechcroft, había llegado sin previo aviso a Elmridge Hollow, y había desaparecido igual de silenciosamente. Luego vino el cuerpo. Fue hallado en el estrecho arroyo detrás del molino, anegado, pálido, su rostro vuelto hacia el cielo, como si buscara algo más allá del alcance. Fueron unos niños quienes lo vieron, y cuando la señorita Crowther llegó a la escena, la mitad del pueblo estaba ya allí, agazapados tras los setos amarillentos, sus murmullos impregnados de superstición. El agente se apresuró a llamarlo accidente. Un resbalón, un tropiezo, quizás bebida, pero ella había visto los moretones, débiles, sí, pero precisos. El reloj en su muñeca era antiguo, de oro, grabado débilmente, para T.B. Que la justicia te encuentre. Y la justicia, pensó ella, rara vez llegaba, sin invitación. Esa noche, en su salón, presentó lo poco que se sabía, un hombre, desaparecido antes de hablar, una carta, sellada con la cresta de Beechcroft, una herencia, maldita desde hace tiempo, y una mujer, Mrs. Ellison, la vieja ama de llaves de Ashridge, quien había confesado a medias dormida, que un hombre se había parado en las puertas señoriales 3 noches antes, mirando las ventanas como si recordara una vida que jamás se le permitió vivir. La mente de la señorita Crowther pulía patrones, secretos operando en silencio, lazos de sangre tácitos, y una verdad enterrada junto con el nombre de Beechcroft. Alguien en el pueblo sabía por qué ese hombre había muerto, alguien lo había visto llegar, alguien se había asegurado de que su pasado, y cualquier reclamo que trajera consigo, nunca saliera a la luz. Ella creía, con una certeza creciente, que Elmridge Hollow no era el pueblo somnoliento que fingía ser, y si tiraba lo suficiente de ese hilo, desentrañaría algo mucho más antiguo, y mucho más oscuro, de lo que nadie se atrevía a admitir. Un silencio húmedo se había asentado sobre Dovetail Creek,
como un secreto demasiado pesado para que la niebla de la mañana se transportara sola, afuera del suelo en bobinas lánguidas, enrollando entre las botas de espectadores ansiosos que se pararon al borde del agua como si la corriente misma pudiera susurrar una confesión terrible. El agente Brien, visiblemente inquieto, ajustó su gorra por tercera vez, ladrando órdenes suaves que claramente no esperaba que nadie siguiera, mientras que los aldeanos murmuraron detrás de las manos enguantadas e intercambiaron miradas llenas de miedo y fascinación. Calloway, rígida de ansiedad, se cernía junto a la señorita Elinor Vale, cuyos ojos, afilados e inquebrantables debajo de su modesto sombrero, ya habían recibido más que cualquier otra persona que se atreviera a avisar. Afecto horrible, murmuró la señora Calloway, su voz temblando como su chal en la brisa. Slipped, dicen, mos cerca de la vent siendo malvados en esta época del año. Pero Elinor no estaba mirando el musgo, ella estaba mirando la forma debajo de la lana áspera manta, una forma que hablaba más de quietud que dormir. Ella notó cómo se había colocado la manta, no arrojada, cómo el ángulo de las extremidades debajo sugirió no colapsar sino una disposición cuidadosa, y las botas, esas botas, pulidas para un brillo de casi espejo, no una mota de lodo de arroyos a lo largo de la suela, la crujiente de cuero, intacta por el abrazo húmedo de la orilla del río, sin accidente, sus instintos susurraron, ni siquiera cerca. El doctor Felton, el médico de la aldea con su cabello adelgazante y una reputación de discreción, se levantó de donde había sido agachado junto al cuerpo, su frente brillaba y su voz también ensayó. Terriblemente desafortunado declaró, un paso en falso, muy probablemente, perdió el equilibrio en la oscuridad, tal vez, sus palabras flotaron, sin terminar, y Elinor se acercó, la voz tranquila pero firme. Has determinado el momento de la muerte, médico. Hubo el más leve parpadeo, la titubeación, casi invisible, pero lo atrapó, la forma en que uno podría ver a un mentiroso parpadeando en un juego de cartas. Difícil de decir, admitió finalmente, el agua interfiere, bueno, probablemente haya sido un día o dos. Exactamente la ventana en la que el señor Oswald Finch, el esquivo empleado de la ciudad, había desaparecido después de solo una noche en Carroway Hall, visto por última vez con su cartera y una expresión ilegible. Ahora, aquí yacía, pálido y bloqueado por el agua, pero extrañamente limpio, un débil hematoma oscuro visible justo debajo de la oreja, una marca que ningún ahogamiento podría hacer. Esa noche, después de que el agente se retiró y el sol se había desvanecido en un cielo de lavanda magullado, Elinor se dirigió a la cirugía del doctor Felton, bajo el pretexto de preocupación. Ella lo encontró en el paso de atrás, encendiendo una pipa con dedos que no obedecieron sus órdenes. Confío en que te hayas recuperado de la conmoción de la mañana, ella preguntó suavemente. Él asintió, pero el humo de su pipa se acurrucó como un suspiro nervioso. Estas cosas, suceden, lo hacen, murmuró, inclinando la cabeza. Extraño, ¿no crees que sus botas estaban tan limpias, casi como si nunca hubiera estado en el banco en absoluto? Silencio, un ritmo demasiado largo, quizás la corriente las lavó, dijo rápidamente, pero su voz carecía de convicción. ¿Y el hematoma?, preguntó ella. En el templo, remo, en ángulo, no es el tipo que te volverías de lado en una corriente. Su agarre se apretó sobre la pipa. Señorita Vale, te aseguro. Ella dio una sonrisa suave e ilegible. Por supuesto, médico. Y con eso, ella lo dejó solo con su humo y sus secretos. Para cuando los susurros de la muerte del hombre llegaron a Carroway Hall, se aferraron a las cortinas y pasillos como el humo de un fuego lento. Los sirvientes hablaron en fragmentos silenciosos, sus pasos más silenciosos de lo habitual, sus ojos se apresuraron. Lady Thorne,
orgullosa viuda del coronel Thorne y amante del pasillo, se sentó en su salón mirando una taza de té intacta. La porcelana sacudía débilmente contra su platillo en su mano temblorosa. Su rostro, normalmente compuesto con el desapego aristocrático, ahora parecía atraído, como si los cimientos de su mundo hubieran cambiado una pulgada demasiado lejos. Él era solo un empleado, susurró cuando llegó Elinor. Un auditor. Apenas conocía al hombre, pero Elinor notó el resbalón. No. Después de haber llegado cualquier confirmación, sus ojos escanearon la habitación, las cortinas pesadas se cerraron, la débil y oscura racha en el audífono que había sido fregado pero no del todo borrado, y un libro de contabilidad, dejado descuidadamente debajo de una pila de correspondencia, mediocre, con el nombre de Finch and Cargill, con tinta aún no completamente seca. No fue el dolor que vio en los ojos de Lady Thorne, era temor, el tipo de temor que no se dirige a duelo, sino a culpa. Es extraño, ¿no es así?, murmuró a la señorita Elspeth Rowan, sus palabras suaves como la niebla rizándose a través del aire quieto de Greystone Hollow, como la muerte nunca golpea, solo se resbala sin anuncios y altera todo en su tranquila estela. Frente a ella, sentado antinaturalmente rígido en un salón iluminado por el sol que ahora se sentía demasiado frío, la señora Agatha Pelham parpadeó rápidamente, la taza de té de porcelana temblaba ligeramente en sus manos enguantadas. Siempre había sido compuesta, siempre la digna matrona de la aldea, pero ante la mención del señor Harland Grace, su compostura se agrietó muy ligeramente, el breve enganche en su aliento, el parpadeo casi imperceptible en sus ojos, fallo, tal vez, o una memoria que regresa de las recuestas de su conciencia. Sí, tartamudeó, con los dedos apretados en la delicada china. Un terrible accidente, por supuesto, pero la señorita Rowan ya había notado la forma en que su mirada se movía hacia la ventana, como si temiera ser observada. Un accidente, de hecho, dijo Elspeth suavemente, aunque su cabeza se inclinó muy ligeramente, sus ojos agudos debajo de su suave sonrisa. Extraño sin embargo que pareces tan profundamente afectada. ¿Conocías personalmente al señor Graves? Por un latido más breve, algo crudo intervino a través de la expresión de la señora Pelham. Culpa, arrepentimiento, por lo tanto, sacudió la cabeza en un tono demasiado rápido. No bien, solo al pasar. Estaba callado, se mantuvo para sí mismo. Elspeth dejó que el silencio respirara, dejando que se hiciera pesado e incómodo, la forma en que solo el silencio puede cuando se deja demasiado sin decir. Afuera, un cuervo chilló, y en algún lugar en la distancia, la campana de la iglesia de la aldea golpeó 4, un sonido que hizo que la señora Pelham se estremezca un poco. Debe ser inquietante, dijo Elspeth, voz baja e incluso, sabiendo que estaba aquí, respirando el mismo aire. Y ahora, simplemente no. La mujer mayor asintió, pero sus dedos se habían quedado blancos contra el borde de la taza de té. Sí, susurró, su garganta apretada. Inquietante. Luego, como si las palabras ya no pudieran permanecer enterradas, agregó con una voz tensa y temblorosa, un momento en que alguien es parte del mundo, y luego, solo un vacío. Esa ausencia se vuelve más fuerte que la presencia. Elspeth se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando una mano suave sobre los nudillos temblorosos de la otra mujer. Sí, querida, y a veces, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, ese vacío no se deja por casualidad, sino por la intención. Allí, un temblor debajo de la piel de la señora Pelham, un endurecimiento de su mandíbula. Ella retiró su mano lentamente en silencio, y no preguntó qué quería decir Elspeth. No necesitaba hacerlo. Esa noche, cuando la niebla rodó sobre el pueblo como un recuerdo que nadie quería recordar, surgieron noticias de que el señor Linley,
el leal y meticuloso mayordomo de Greystone Hall, había desaparecido sin previo aviso. «Venió», susurró la señorita Vera Cadell sobre un té medio olvidado. Dejó sus deberes a mitad de semana, sin despedidas, ni siquiera una nota. Elspeth agitó su taza lentamente, los ojos fijos en el movimiento del remolino. «Eso no suena como el señor Linley», dijo. «Fue leal a una falla, demasiado leal», murmuró Vera, mirando hacia la puerta como si le preocupara que pudiera abrirse por sí sola. «Había sido diferente, últimamente, queda tranquilo, viendo a todos, como si supiera algo que no estaba destinado a saber». A la mañana siguiente, bajo el velo de una visita educada, Elspeth se dirigió a Greystone Hall. Dora, la tímida ama de llaves, respondió con ojos enrojecidos y una voz apenas audible. Él no estaba durmiendo, confió. Se encerró en la despensa por la noche, susurró sobre un cajón, dijo que no pertenecía, que estaba ocultando algo que nadie debería ver nunca. «¿Qué cajón?», preguntó Elspeth, ya sabiendo la respuesta. «En el estudio del señor Graves», dijo Dora, mirando hacia las escaleras. «Estaba cerrado». Dijo que probó todas las llaves de la casa. Dijo que nunca estaba destinado a abrirse. Entonces, se había ido. Más tarde ese día, Elspeth se encontró de pie en ese mismo estudio, intrigada por la repentina desaparición del hombre. Las motas de polvo flotaban como susurros en la tenue luz de la tarde, y el fuerte silencio presionaba como un peso. El cajón se sentó ubicado en el centro del escritorio adornado, su manija de latón pulido, su bloqueo brillaba de manera no natural. «Había una llave», dijo la señora Pelham detrás de ella, voz baja. «Lo llevó, pero se rompió». Elspeth se arrodilló lentamente, examinando el ojo de la cerradura. Las marcas de rasguños, nuevas y desesperadas, recorrían la madera a su alrededor. Alguien había tratado de abrirlo. Habían tenido éxito. Habían escondido algo, o lo eliminaron. Ella se puso de pie de nuevo, el corazón golpeó. «Curioso», dijo suavemente. «Para un cajón que nadie usó últimamente ha llamado mucha atención». Y cuando se volvió hacia la habitación vacía, una cosa se asentó en lo profundo de ella como hielo en sus huesos. Harlan Grace no había muerto en un accidente. Linley no había huido sin causa. Algo enterrado y peligrosamente cerca de ser desenterrado, se había agitado, y quien estaba tirando de las cuerdas todavía estaba mirando, todavía esperando, todavía dentro de estas paredes. La señorita Eleanor Blackwood se encontraba en silencio en el aire rancio y tenue del estudio olvidado de Whitcroft Estate. Un lugar abandonado por el tiempo pero hinchado con verdades tácitas. Las tablas del piso debajo de sus botas gimieron suavemente como si protestaran por la intrusión, y un solo borrador susurró a través de un panel de ventana agrietado, llevando consigo el aroma del moho y los viejos secretos. En su mano enguantada, la llave de hierro adornada, fría, manchada de óxido y extrañamente intrincada, se reflejaba al cooperar con la obstinada cerradura del cajón. Ella la torció suavemente, luego firmemente, pero, como se esperaba, no giró. Hizo una pausa, golpeando su dedo en la barbilla. Sus ojos se estrechaban, la mente zumbaba con ritmo deductivo. Si esta no era la llave correcta, entonces el cajón nunca había sido abierto, o alguien se había asegurado de que no lo hiciera. Y si el señor Thaddeus Grace hubiera ocultado la verdadera llave, solo podría significar que sabía que estaba siendo observado, o cazado. Ella escaneó la habitación metódicamente. El escritorio era un océano de caos ordenado, su superficie llena de letras amarillentas, plumas antiguas y el fantasma de una mancha de taza de café, pero sus ojos se posaron en la estantería a su lado, específicamente en una fila de enciclopedias inusualmente aburridas sobre las rutas de comercio marítimas del siglo XVIII. Se acercó más, los dedos deslizándose detrás de ellas con precisión nacida del instinto,
hasta que sintió el sobre, plegado 2 veces, sellado con polvo y desconcertantemente frío al tacto. En su interior, una llave única y pesada, suave por el manejo y manchada con débiles huellas. Con el corazón abrumado, la insertó en la cerradura del cajón, giró con un gemido reacio, y el cajón se abrió como una exhalación del pasado. Debajo de los papeles señuelo y los recibos deliberadamente mundanos, un solo objeto estaba esperando: un diario de cuero, su cubierta marcada con el tiempo y las iniciales T.G. tallado con una presión casi violenta, como si la desesperación misma los hubiera grabado. Eleanor abrió la cubierta lentamente, y su respiración se atrapó en su garganta. A grandes rasgos, en la primera página, en una caligrafía ordenada pero urgente, estaban las palabras: la herencia de Whittaker, lo que enterraron para mantenerme en silencio. Mientras volteaba sus páginas frágiles, cada entrada desentrañaba una línea de tiempo de traición, anotaciones manchadas, conversaciones transcritas e incluso fragmentos fotocopiados de versiones más antiguas y conflictivas de la voluntad. En el centro de esta tormenta, Archibald Whittaker, un hombre cuya generosidad pública había enmascarado sus pecados privados, pero las notas de Thaddeus dejaban una verdad alarmantemente clara: no era solo un historiador o un investigador legal, tenía lazos de sangre con la finca, y tenía evidencia de que había sido borrado de su legado. Una entrada envió escalofríos por la columna vertebral de Eleanor: el borrador original me nombra heredero primario, versión final sin mención. La última enmienda ejecutada mientras Archibald estaba postrado en cama. Firmas de testigos forzadas o faltantes. Confronta a Fairfax discretamente. Ese nombre, Fairfax, el abogado de la familia, la misma mujer que había contratado a Eleanor, bajo la apariencia de catalogar las reliquias y documentos inmobiliarios. No fue una coincidencia, fue orquestación. Eleanor recurrió a la página final del diario, y se congeló. La entrada la nombraba: Ball Blackwood, bromada por Fairfax para administrar archivos. Hábil y desprevenida, no debe descubrir la conexión entre su linaje y el mío. Sin embargo, puede tener una prueba final: la fotografía en el tronco del ático. El diario se deslizó ligeramente en sus manos temblorosas. Ella no solo estaba catalogando la historia de otra persona, ella era parte de ella. A medida que la realización la perforaba como el hielo, el reloj de abuelo golpeó la medianoche. Sus campanas resonaron a través de los pasillos vacíos como campanas funerarias. Y luego, un sonido, sutil pero inconfundible: el lento y deliberado crujido de un tablero detrás de la torrente de libros, no de la casa asentándose, no de la memoria, de alguien que sabía que había encontrado la verdad, y quien podría hacer cualquier cosa para asegurarse de que nunca saliera viva de la habitación. La señorita Elara Vance permaneció inmóvil en el sillón de terciopelo de la cría de Carroway Manor. El bajo susurro del viento más allá de las ventanas de vidrieras apenas enmascarando la tormenta que había comenzado a reunirse dentro de estas paredes hace mucho tiempo. El fuego crepitó débilmente en el hogar, lanzando sombras que bailaban a través de los retratos de patriarcas muertos largos, cuyos legados se alzaban más grandes que sus hechos. No había venido por chismes o llamadas sociales. No, Elara vino cuando las historias se callaron, cuando el aire se puso pesado con secretos que se negaron a permanecer enterrados. Frente a ella, Lady Evelyn Carroway, una vez la formidable matriarca de una familia conocida por su prestigio y discreción, ahora parecía imposiblemente frágil, sus ojos distantes, con voz casi un susurro mientras pasaba a través de años de represión. Mi esposo lo proporcionó, no abiertamente, sino con generosidad impulsada por la culpa, confesó, sus dedos girando un delicado acertado de encaje. El dinero enviado en secreto, cartas sin firmar, promesas hechas en privado. Y luego,
Cuando los médicos le dijeron que el final estaba cerca, cambió. Dijo que el niño merecía más que silencio. Cambió su voluntad. La mirada de Elara no se estremeció. Ella ya lo sabía. El niño Everett Hayes había vivido la mayor parte de su vida sin darse cuenta de su verdadera línea de sangre. Se había creído olvidado, solo para descubrir, décadas más tarde, que había sido oculto, no perdido. Pero 3 meses antes de que Albert muriera, Leonard se aseguró de que se deshiciera. Las palabras de Evelyn cayeron como piedras en un lago fijo. Elara inhaló lentamente, porque Leonard descubrió la verdad. Un temblor pasó por el marco de la anciana. Sí, se enfrentó a su padre en una furia. Dijo que nos arruinaría. Ese escándalo consumiría el nombre que pasó su vida protegiendo. Le dijo al ver que ningún niño bastardo debería reclamar el legado de Carroway. Su voz se rompió, los ojos se acercaron. Albert estuvo de acuerdo. Estaba cansado. Estábamos todos cansados. Elara permaneció en silencio. Aquí fue donde la verdad a menudo tomaba su forma final. Entonces Everett vino aquí, dijo con cuidado, no a exigir sino a probar, a presentar lo que había encontrado. Evelyn asintió, la voz apenas audible. Cartas, documentos, fotografías. No quería la guerra, quería reconocimiento. Leonard lo vio como una traición. La mente de Elara se giró a través de la evidencia que ahora estaba creciendo con una escalofriante claridad. La llegada de Everett, bajo un nombre asumido, las contusiones en la parte posterior de su cabeza disfrazadas de un contratiempo de navegación, el fragmento medio quemado encontrado en el salón de la parrilla, la carta a un abogado en su bolsa nunca publicada, y la desaparición de Roland, el valete, que había sido el último en ver a Everett, y había huido de la finca el siguiente amanecer. Leonard no solo temía perder la propiedad, murmuró Elara, su voz como seda envuelta alrededor del acero, temía la exposición, temía perder el control. La cara de Evelyn se había vuelto pálida. Dijo que si salía la verdad, deshacería todo lo que su abuelo construyó. Elara se puso de pie, cuaderno en la mano, ahora más segura que nunca. Everett no había muerto por accidente, había sido silenciado con precisión. El cuerpo no se había derivado, se había colocado. Las botas no tenían barro, el abrigo estaba desabrochado debajo de la superficie, y el moretón previo a su caída. Leonard había organizado toda la escena, pero lo que no sabía, lo que finalmente lo desharía, era que Everett ya había enviado duplicados de la prueba a 3 direcciones. Uno había aterrizado directamente en las manos de Elara solo un día antes, y ahora, cuando el reloj del abuelo golpeó la medianoche y el viento aulló contra los viejos muros de piedra, el legado de Carroway tembló en el borde del colapso. El asesinato, como Elara siempre había sabido, nunca fue sobre el momento de la violencia. Se trataba del miedo que condujo a él, la desesperación que siguió, y las grietas que dejó atrás. Y esta casa estaba llena de grietas. La taberna Hollow Merer nunca había conocido el silencio como este, no del tipo agradable que persiste en momentos pacíficos, sino la callada sofocante de un lugar conteniendo la respiración ante una tormenta. Afuera, una niebla baja cubrió las colinas, tragando los caminos empapados con niebla pálida, mientras que la última luz del día sangraba en la oscuridad detrás de las líneas de árboles irregulares. En el interior, la luz de fuego dorada parpadeó sobre las paredes de piedra, lanzando sombras que bailaban como fantasmas de otro momento. La señorita Elira Miles se quedó quieta por un momento, dejando que la atmósfera hablara antes de que ella lo hiciera. Sus ojos barrieron la reunión, cuidadosamente elegida, convocada sutilmente. Cada invitado no sabía que esta noche no eran simplemente asistentes, sino participantes en un cálculo muy atrasado. Tobias Whitmore se apoyó contra el bar, tratando demasiado de parecer relajado, aunque la forma en que su mano se apretó alrededor de su vaso sugirió lo contrario. Su madre, Edith Whitmore,
se sentó erguida por el fuego, su expresión quebradiza, los labios presionados tan fuertemente juntos que se estaban volviendo blancos. El doctor Aldenbosch flotó torpemente por la ventana lejana, fingiendo interés en el vidrio nuboso de lluvia. El agente Reeves se paró cerca de la puerta, con los brazos cruzados, miró silenciosamente alerta. Algunos aldeanos, la señorita Carrow, el florista, el viejo señor Hollow de la panadería y el joven Peter Farrow, susurraban entre ellos, sin darse cuenta de que tenían fragmentos de un rompecabezas demasiado oscuro para ver hasta ahora. Elira comenzó suavemente, su voz envuelta en elegancia casual. Es extraño, ¿no? Cómo la tragedia siempre tiene un ritmo tan familiar. Susurros, rumores, silencio. Se giró hacia la señorita Carrow, inclinando la cabeza. Fuiste la última en ver a Nolan Crest vivo, ¿no? La mujer parpadeó sorprendida. Sí, supongo que lo estaba. Entró en mi tienda esa mañana, compró rosas blancas. Dijo que eran para alguien que merecía la verdad. Elira asintió, luego miró hacia el doctor Bosch, y médico, examinó el cuerpo personalmente. Sí, en su informe oficial, notó lesiones inconsistentes con ahogamiento. Sí, hubo moretones, frescos severos. En el templo, sugirió un trauma de fuerza contundente. Un escalofrío barrió la habitación. Tobias se puso rígido, sus dedos ahora tocando más rápido. Elira tomó un sorbo de su taza de té, tranquila como agua quieta. Pero Nolan nunca debería haber estado cerca del lago esa noche. ¿Debería él, señor Whittemore? Tobias sonrió, pero no llegó a sus ojos. Estás haciendo preguntas peligrosas, señorita Miles. Por el contrario, respondió sin problemas. Solo las estoy respondiendo. Ella colocó su taza. Permítanme pintar un cuadro. ¿Debo? Ahora los aldeanos se inclinaron, respirando superficialmente. El tono de Elira cayó. Ya no es educado, pero el moretón cuenta otra historia. Al igual que sus botas, prístinas, sin barro, sin arena del lago, sin signos de la empinada subida que habría hecho para llegar a la orilla. Tobias se rió secamente. Entonces crees que lo maté por una finca, que organicé un ahogamiento para proteger mi herencia. Elira lo miró. No creo, señor Whittemore. Lo sé. Y entonces Edith se rompió. Su voz se rompió por el silencio como un trueno. Regresó tarde. Esa noche, susurró, apenas audible, pero cada oído se tensó para escuchar. Su camisa empapó, sus manos temblaban. No me miraría a los ojos, dijo. No se encontrará el cuerpo hasta la mañana. Tobias se volvió hacia ella, su rostro colapsando hacia adentro. Madre, no lo haga. Vi el anillo, lloró, las lágrimas ahora derramándose libremente. El viejo anillo familiar, el que juramos se perdió. Nolan lo usó. Tu abuelo se lo dio antes de morir. Odiaste eso, lo llamaste un fraude, pero no lo era. La voz de Tobias salió ronca. Todo lo que el padre construyó. No pude dejar que eso sucediera. Elira dio un paso adelante. Lo golpeaste por detrás, lo arrastraste al agua, pesaste su abrigo con piedras, contaste con la corriente para que pareciera un accidente. El agente Reeves se movió al fin, dando un paso atrás hacia Tobias. No lo he hecho, pero era demasiado tarde. Elira dio una declaración final, su voz fría y quirúrgica. Olvidaste lo más importante, señor Whittemore. La verdad no se ahoga, surge. Y justo entonces, el joven Peter, tembloroso, con los ojos muy abiertos, habló. Te vi, susurró, esa noche al lado del lago. Dejaste caer algo en el agua y te alejaste. Tobias giró, su fachada se hizo añicos completamente. Tu pequeño mentiroso. Pero Reeves ya estaba alcanzando sus puños. Edith sollozó en silencio cuando su hijo fue guiado a través de una taberna ahora llena de horror y revelación. Tobias gritó una vez más, no en negación, sino de ira, al haber sido expuesto. Y cuando la puerta se estrelló detrás de ellos, Elira Miles se quedó quieta, inmóvil, su mirada encerrada en el fuego.
Las llamas bailaron en silencio. La justicia paciente y larga, finalmente había llegado. El salón de Blackthorn Manor estaba pesado de temor, un silencio tan grueso que presionaba en cada respiración, en cada corazón, como si las paredes se retrocedieran de la verdad que acababa de hablar en voz alta. «Escuché tus pasos, Leonard», dijo Elizabeth, su voz temblando pero clara, «la forma en que pasaste frenética, como un hombre que se rompió desde adentro, y supe que sabías lo que habías hecho». Su confesión destrozó la tensión como un panel de vidrio golpeado por una piedra. La cara de Leonard cambió de un espantoso tono de ceniza, drenado de todo color, sus labios se separaron, pero no se formaron palabras, como si su garganta estuviera llena de piedra. «¿Sabías?», susurró, su voz rota y quebradiza. Elizabeth cubrió su rostro con manos temblorosas, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo mataste, Leonard. Mataste a tu propio hermano». Un jadeo colectivo subió por la habitación, haciéndose eco como un coro de incredulidad y horror. Leonard dio un paso atrás asombrado, su mundo entero se doblaba sobre sí mismo, con los ojos saltando salvajemente como si las sombras fueran acusaciones. El agente Thorne dio un paso adelante, lento y deliberado, la alodidad de sus botas fue el único sonido. «Leonard Whittemore», dijo con sombría finalidad, «tendrás que venir conmigo». El momento debería haber terminado allí, con la confesión, con la resolución tranquila, pero no fue así. En un flash, Leonard espetó. Su silla chirrió violentamente contra el piso de madera, mientras corría en posición vertical, empujando a la gente con un repentino ímpetu, que hizo que los aldeanos retrocedieran. «Deténganlo». Alguien lloró, pero Leonard ya se había ido, un borrón de desesperación y culpa que se estrelló por la entrada de la mansión, y desapareció en la fría noche envuelta en la niebla. La señorita Harrow, que había presenciado el desenlace con equilibrio, permaneció sentada, sus ojos calmados siguiendo la puerta abierta. Ella sabía cómo la verdad cazaba a los hombres como Leonard, implacable, paciente. El agente Thorne, recuperando el equilibrio, lo persiguió, botas que martillaron contra el empedrado cuando varios otros se unieron a la búsqueda. Las voces llamaron, los pies se deslizaron en la calle húmeda, y por un momento fugaz, parecía que Leonard podría desaparecer en la oscuridad, en la leyenda, pero la verdad tiene piernas largas. Minutos después, regresaron, Leonard sin aliento, desgarrado, enfrentando el tipo de derrota que no proviene de la captura, sino del peso de lo que ya no se puede negar. Thorne sujetó sus puños con una eficiencia tranquila. «Correr solo empeora, muchacho», murmuró, y Leonard dejó escapar una risa seca y hueca. «Peor que esto», respondió, con ojos muertos. La señorita Harrow lo estudió, su voz suave pero aguda. «La justicia, señor Whittemore, avanza, ya sea que estés de pie, corras o mendigues. La única opción que tenemos es cuando dejamos de mentirnos a nosotros mismos». Leonard sostuvo su mirada, y en ese parpadeo de contacto visual, algo pasó entre ellos, resentimiento, tal vez, o vergüenza. Luego fue llevado, tragado por la niebla en la que había tratado de escapar. Dentro de la mansión, Elizabeth dejó escapar un aliento que había contenido demasiado tiempo, sus manos temblando mientras agarraban el reposabrazos como líneas de vida. La señorita Harrow colocó una mano suave sobre la suya, no ofreciendo un consuelo falso, solo la quietud que sigue a la verdad. «Se acabó», dijo, pero ambos sabían mejor, la justicia termina los crímenes, no el dolor. Mientras los demás se presentaban, susurrando con incredulidad, la señorita Harrow permaneció sentada, mirando las brasas moribundas del hogar. Otro engaño quedó al descubierto, otra alma destrozada por la verdad. Y aunque el caso estaba cerrado, ella ya podía sentir la próxima tormenta que se construía, justo debajo de la superficie, donde esperan los secretos.
El silencio en el gran estudio que se desvanecía fue como una mortaja espeluznante, sofocante y pesado con el peso de la verdad durante mucho tiempo enterrada. Eliza Crowell se quedó perfectamente quieta, con los ojos clavados en Alfred Doncaster, quien ahora estaba sentado desplomado en el sillón de cuero desgastado, el color drenándose de su rostro como si el pasado en sí hubiera extendido sus manos y lo agarrara por la garganta. Margaret, su hermana, tembló cerca de la chimenea, su voz apenas más que un aliento mientras pronunciaba las palabras que destrozaban la frágil paz. Eras tú, no eras, Alfred, eras el último con Charles junto al lago. Alfred se estremeció, como si su voz tuviera el eco de esa noche fatal. La habitación parecía inclinarse hacia adentro, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Eliza no dijo nada, no tenía que hacerlo. Había visto lo suficiente, reconstruido el rompecabezas de cada paso en falso, cada contradicción, cada mirada asustada. El inspector Halford dio un paso adelante lentamente, su voz firme y final: Alfred Doncaster, estás bajo arresto por el asesinato de tu hermano Charles Doncaster. En ese momento, Alfred perdió la razón y se lanzó hacia la puerta, un borrón de desesperación y culpa. La pelea que siguió fue breve, caótica y reveladora. Los hombres de Halford lo vencieron en el umbral, arrastrándolo de regreso como un hombre que ya está medio consumido por las consecuencias de sus propias elecciones. Eliza permaneció compuesta, su expresión ilegible. Había visto hombres como Alfred antes, hombres que confundieron la herencia con derecho, que encerraron su codicia en la cortesía hasta que la desesperación despegó la máscara. Al día siguiente, Eliza visitó a Margaret en la mansión. La finca que una vez fue prolífica, ahora se sentía fantasmal, ahuecada por años de secretos. Margaret se sentó cerca de la ventana, la luz lanzando sombras frágiles en su rostro. Lo sabía, confesó, voz quebradiza. La noche en que Charles murió, Alfred llegó a casa empapado, temblando. No dijo nada, pero su silencio lo dijo todo. Eliza se sentó a su lado, colocando suavemente una mano enguantada sobre la suya. Entonces, ¿por qué no hablaste? Margaret se tragó con fuerza, las lágrimas amenazaban con caer, porque el silencio se sintió más seguro que la verdad, porque admitirlo significaba perder todo. Eliza no respondió de inmediato. En cambio, dejó que el peso de esa declaración se asentara en la habitación como el polvo. Pero a veces, dijo al fin, el silencio se convierte en su propia prisión, y cuanto más tiempo habitan dentro de ella, más difícil es escapar. Esa noche, mientras el anochecer pintaba el pueblo en tonos magullados de azul y oro, Eliza se paró en el borde del lago donde había muerto Charles. La superficie estaba tranquila ahora, sin oterada, como si el agua en sí no tuviera memoria. Sin embargo, Eliza lo sabía mejor. El agua contenía secretos, simplemente no los confiesa fácilmente. Pensó en Charles, en sus últimos momentos, en la traición que no había visto venir hasta que fue demasiado tarde. Pensó en Margaret, rota por el peso de la verdad tácita. Y ella pensó en Alfred, tan segura de que era inteligente, tan seguro de que podría silenciar la culpa con la distancia. Pero el verdadero crimen, reflexionó Eliza, no siempre usaba la cara de un asesino, a menudo se demora en las opciones tranquilas, en verdades retenidas, en las suaves traiciones cometidas por miedo en lugar de malicia. Cuando se volvió del lago y comenzó a caminar de regreso hacia el corazón tranquilo de la aldea, una cosa estaba clara: se había servido justicia, no en grandes gestos o confesiones dramáticas, sino en el lento y deliberado desentierro de secretos. Pensó mucho seguro. A la mañana siguiente fue crujiente, brillante, engañosamente ordinaria. El pueblo ya estaba tarareando con la vida nuevamente Mrs. Fairbanks,
en The Bakery contaba los eventos recientes con manos empapadas de harina y un toque dramático, mientras que el tendero, el señor Hemsley, asintió gravemente a los transeúntes, como si él también lo hubiera sabido todo el tiempo. Eliza, compuesta e inmaculada como siempre, se dirigió a la estación de tren, una modesta bolsa de viaje en la mano y su sombrero exclusivo en un ángulo respetuoso. En la plataforma, el inspector Halford esperó torpemente, gorra en la mano. No esperaba que su visita se agitara tanto, murmuró. Eliza ofreció una sonrisa suave, del tipo que nunca llegó a sus ojos. No revuelvo las cosas, inspector, simplemente ilumino lo que ya está allí. El silbato del tren perforó el aire de la mañana, pero antes de abordar, lanzó una última mirada sobre el pueblo, un lugar donde los susurros se convirtieron en historias, historias en advertencias, y cada advertencia fue solo otro comienzo, y cuando el tren se alejó, Eliza Crowell desapareció en la niebla, ya llevando el peso del próximo crimen invisible, porque si había algo que había aprendido, era esto: la justicia nunca durmió, y tampoco lo hizo. El inspector Alister Haynes se quedó inmóvil en el borde de la plataforma cubierta de niebla, el escalofrío de la mañana curtido a través de la lana de su abrigo como una advertencia susurrada, como si el aire de Blackmore Edge recordara la oscuridad que había alojado en silencio durante años. El tren todavía estaba a minutos. Su silbato lejano apenas perforaba el espeso silencio que cubría el pueblo después de la revelación. Frente a él había Eleanor Stroud, nada más que la viuda afligida con manos temblorosas y una mirada embrujada, pero una mujer remodelada por la confrontación, tallada por la verdad y unida por el brutal hilo del coraje. Sus ojos, una vez velados con un cumplimiento tranquilo, ahora tenían una tormenta tranquila, una claridad que llegó solo cuando las ilusiones que vivían las personas finalmente se habían destrozado. Nos has dado paz, dijo suavemente, aunque la palabra paz tembló en sus labios, incierta como si temiera que pudiera disolverse a la luz del día. Haynes no respondió de inmediato. Su mente deambuló por los tenues pasillos del Whitcroft Hall, donde el aroma de los libros antiguos y las mentiras mayores aún permanecían en las cortinas. La grandeza del lugar siempre había enmascarado algo podrido, algo que se arrastraba debajo de los pisos de roble pulido y los retratos de óleo con miradas vacantes. Había llevado tiempo, demasiado tiempo, y demasiadas preguntas pasadas por alto, pero por fin la fachada se había roto. Lord Edwin Whitcroft, noble filántropo, patrón de organizaciones benéficas, querido de la prensa, ahora estaba expuesto como un depredador cubierto de privilegios, sus crímenes enterrados en silencio, cubiertos por influencia, protegidos por el miedo. Pero la casa ya no podía sostener sus fantasmas. Una carta olvidada, escondida detrás de un falso cajón en la vanidad de Eleanor, había sido el hilo que desentrañó décadas de abuso, manipulación y culpa. Justicia, murmuró, voz baja como reacia a despertar por completo a los fantasmas, nunca es rápida en lugares como este, pero es paciente, espera. En silencio, Eleanor se volvió hacia él, su aliento visible en el aire frío, sus dedos enguantados se apretaron ligeramente. Todos pensaron que estaba imaginando cosas, susurró. Las extrañas llamadas telefónicas, las entradas codificadas en su libro mayor, los moretones explicados con sonrisas. Su voz se rompió por un segundo, luego se estabilizó. Incluso comencé a pensar que tal vez estaba rota. Haynes la miró, realmente miró, en la fuerza escondida debajo del agotamiento, en el coraje nacido del sufrimiento. No estabas rota, dijo suavemente, estabas rodeada de personas que querían mantener la verdad enterrada, porque era más fácil que enfrentarla. El chillido de los frenos del tren resonó a través de la estación a medida que el motor surgió de la niebla. Su marco negro se cortó a través del gris como un juicio retrasado.
Eleanor no se movió, sus ojos escanearon el horizonte del pueblo, el campanario de la iglesia, las pilas de chimenea torcidas, las cercas ordenadas protegiendo casas donde los secretos todavía vivían detrás de las cortinas cerradas. «Habrá más», dijo finalmente, no como una pregunta, sino una profecía tranquila, otras ciudades, otros nombres, otras habitaciones cerradas y salas silenciosas. Agnes asintió, el peso de ellos se hundía en él. «Siempre hay», respondió, «pero historias como la tuya no solo se desvanecen, dejan grietas en las paredes, suficientes para que la luz pase, suficiente para que alguien más comience a hacer preguntas». Eleanor dio un paso hacia la puerta abierta del carruaje, deteniéndose una vez más para mirar hacia atrás. «Entonces promete que no dejarás de preguntar, incluso cuando nadie más esté dispuesto a escuchar». Agnes se encontró con su mirada, su mandíbula con resolución tranquila. «No lo haré, esa es la única razón por la que vine aquí». Cuando el tren siseó y se alejó, Eleanor observó a la aldea disolverse en la niebla detrás de ella, un lugar de máscaras sonrientes y dudas susurradas, donde la justicia finalmente había perforado el velo de la respetabilidad. Y, a medida que el silencio reclamaba la plataforma, y Agnes se quedó solo una vez más, una verdad resonó más fuerte que cualquier silbato o veredicto, en cada ciudad tranquila, debajo de cada césped bien guardado y una sonrisa pulida, un secreto espera ser desenterrado, y alguien, en algún lugar, siempre debe estar mirando, escuchando y listo para atraer a la luz.